Hola, ¿qué tal todos y todas? Bienvenidos a un nuevo episodio de la comuna del Samán. En esta ocasión, como se logra ver en pantalla, estamos grabando el día de la asunción del señor Javier Milei y tenemos a un invitado muy especial que es Juan Felipe de Café Kioto, al que, bueno, muchas gracias por aceptar participar en esta sesión. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme y tenerme de referencia para dar malas noticias. Yo no puedo creer esta imagen. Dios, dale, sí, continúo. Vale, yo quiero titular bueno, lo había comentado antes, pero que ahora lo digo ya directamente parte de la grabación, que quería llamar a este episodio, o a esta serie de episodios, porque usualmente las grabaciones que hacemos se reparten en dos, como la victoria de Milei no ha tenido lugar. Y este enunciado lo hacemos mientras Javier Milei asume como presidente de Argentina. Pues como se está viendo, esto es en vivo, lo que se está observando en pantalla. Precisamente porque hoy es 10 de diciembre, fecha en donde tiene lugar este maravilloso evento. Esta titulación no es original mía, sino que la tomo prestada de un canal de YouTube que tiene un buen par de videos que se llama Verum Política. Yo recomiendo el video que ellos hicieron del libro negro de Agustín Laje y el que tienen sobre el marxismo cultural. Pero bueno, en todo caso, eh, se titula de esa manera porque refiere a una conocida obra del sociólogo Jean Baudrillard titulada La guerra del Golfo pues no ha tenido lugar. Y con este enunciado lo que Baudrillard nos señalaba pues es que los conflictos a partir de cierto momento pues se van a caracterizar por ser una especie de simulacro mediático que llega al resto del mundo a través de medios como la televisión. Pero eso no significa que la masacre y derramamiento de sangre y las violaciones a los derechos humanos no tengan lugar, sino que nuestra interpretación de lo que ocurre en esos conflictos va a estar matizada por lo que nos digan pues los medios de comunicación o más actualmente las redes sociales. De hecho, Baudrillard favorece la tesis de que ni siquiera fue una... Entiendo que, bueno, sí, que no fue una guerra, sino que más bien fue vendida como tal. Entonces, bueno, de forma análoga se puede decir que Milei ha sido producto de una especie de también de un simulacro, particularmente canalizado en las redes sociales y se ve mucho porque el público, gran parte de su público es un público joven, la gran mayoría hombres, eh, que también han sido marcados por estos temas que, bueno, Juan Felipe, tú debes saber, lo has comentado en tus videos, en tu canal, Café Kioto, todo este tema de la guerra cultural, este asunto también de la desmemoria, de la negación de las violaciones a los derechos humanos, de negar que fueron 30.000. Y me gustaría hacer también cerrar con esta reflexión una pregunta que hace una periodista colombiana llamada Yolanda Reyes, que, ¿de qué sirve aprender historia si no podemos evitar repetir este círculo de errores? Eh, Porque bastaron unas pocas décadas para olvidarse del nunca más. Lamentablemente, lamentablemente. A ver, creo que para estar llegando a esta situación un cuanto, yo te diría que inimaginable, porque yo normalmente si algo nos ha demostrado la historia durante en muchas ocasiones, ¿no? Justamente es que hay un montón de fenómenos que salen, que brotan, que la gente a veces se sube a esos trenes momentáneamente, pero es como, siento un poco que el tren del mame nunca llega a la estación. ¿Vieron? Se queda como a medio camino antes porque
en algún momento la gente recapacita y dice, no, 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 esto está yendo demasiado lejos. Es como, yo siento que era como un poco subirte a que Marruecos gane el Mundial, ¿no? Es como decir, wow, hizo esto, lo que sea, y bueno, había un momento en donde Marruecos se encuentra con la pared, que significa tener que hacerle frente a un equipo de estas proporciones, y bueno, vas a tener que rendir cuentas y a veces no te va a dar la nafta. Y siento que con Javier Milei pasó algo muy similar. Hace un par de años se fue dando como un fenómeno marginal, pero este año particularmente se dieron las condiciones para que Javier Milei ganara con lo justo y necesario. Eh, Porque a fin de cuentas, si bien parece que el resultado de un balotaje 56 a, no recuerdo cuándo era particularmente el voto en blanco, pero creo que era ínfimo, eh, ganar un balotaje con ese número. Tengo un pequeño delay, ¿puede ser? ¿Cómo? Tengo como un pequeño delay. Eh, eh, Sí, bueno. un retorno, ¿puede ser? Sí. Que esté saliendo por alguien. No pasa nada. Ahí me saco un cachito estoy, y estoy. Quería decirte que bueno, nada. Se ganó con lo justo y necesario. Eh, si vamos a quién se decantó realmente como por Javier Milei como una primera opción, indudablemente podemos decir que no ganó las elecciones, se clavó con un 30%, llegó a su techo. Las elecciones generales las gana Sergio Massa con un 36%, un 4% que dependiendo cómo resulte esta elección, eh, nos va a dejar con el sabor de boca de haber dicho, che, estuvo Sergio Massa a 4 puntos de haber ganado en primera vuelta y que esta historia hubiera sido otra. Pero no, dicho sea de paso, eh, Massa perdió rotundamente con un balotaje que normalmente estamos acostumbrados a resultados muy acotados y bueno, se dieron todas las que se tenían que dar para que Javier Milei llegue a ser presidente. Y aquí estamos después de un largo proceso, un largo periodo de construcción política. Mucha gente cree que es de los últimos 2 años, otros de los últimos 4, y para mí particularmente es algo que se viene construyendo hace cuanto mínimo 6. Desde Macri, ¿no? Y acá estamos. Sí, a ver, yo como persona que trabaja acá en Internet, en su momento, cuando yo trabajaba en otro canal, y vi por ahí un poco más de cerca estos fenómenos, te diría que las primeras, a ver, Milei tiene una historia que lleva ya casi 10 años de construcción mediática. Eh, Empezó a tener lugar en los medios, me parece que 2014, 2015, una cosa así, y empieza a tener espacios en canales, más que nada cuando se empieza a construir medio como un descontento muy generalizado dentro del macrismo, y no por personas que ya eran opositoras al macrismo desde el principio, sino de personas que habían votado al macrismo y estaban encontrándose con una desilusión muy grande y que termina de intensificarse a partir de año finales 2017, 2018, cuando ya la crisis en el macrismo se vuelve evidente y empieza a acumularse este descontento por derecha, que resultaba en ese momento que eso es algo poco que se habla, porque acá hay mucha gente como se suele decir, con el culo sucio, que se siente como en parte responsable de haber llegado hasta acá. Por ejemplo, uno de esos responsables, el peronismo. Ujú. Y no me refiero únicamente por una mala gestión de Alberto Fernández, sino que la figura de Milei durante muchos años resultó muy conveniente, durante los últimos años del macrismo,
porque era una figura mediática que servía para restar votos al macrismo por derecha. En ese momento, ese fenómeno no estaba siendo encabezado por él, sino que era por otro tipo, que se llama José Luis Espert, eh, un tipo que estaba en la política dando vueltas hace unos cuantos años. Y ese fenómeno terminó representando nada. En las elecciones no. Lo que quiero decir es que en ese momento, por eso digo que hace tanto tiempo, era una militancia en internet muy activa, muy ruidosa. Muy ruidosa porque en ese momento estábamos en este canal y el tema del liberalismo era algo que estaba ahí dando vueltas y yo siento que fue un fenómeno muy parecido acá a lo que fue el trotskismo en 2013. Si uno entraba a las redes sociales en 2013, vos decías, claramente vamos a tener el primer presidente socialista de la historia del país. Pero bueno, la militancia era muy activa y después terminaron sacando, creo que fue un 3%, que si bien para el Frente Izquierda era una elección histórica, eh, terminó, bueno, siendo un porcentaje marginal. Y acá con este sujeto que es expert, que era quien canalizaba esto, terminó sacando menos que el voto en blanco. Una cosa así. Y bueno, nada, terminó siendo algo que encuentra reinventándose y se dieron cuenta por ahí que era algo muy personalista, creo, y que cuando se enfila detrás de la figura de Javier Milei, empieza a construirse para durante la pandemia, ya encontrándose con muchos de estos fenómenos, con un trampismo derrotado, con muchas de estas dinámicas, de estas teorías, todo esto que le daba como cuerpo a esa militancia de base yo diría que más marginal, porque él estaba apuntando un votante muy de fondo de olla, como se suele decir acá, ¿no? Ujú. El resto ahí de lo que queda. Nada, empieza a replicarse, y más que nada con la pandemia, llega la pandemia y de alguna u otra forma aceleró procesos, llevó a una digitalización forzada. Bueno, justamente estaba escribiendo para hablar de un café Kioto de este libro que es Generación Post-Alfa, ¿no? Las generaciones post-alfabéticas, que son las que, bueno, un poco, de alguna forma, siendo muy breve, ¿no? Tomando algo de algunos textos, aquellas generaciones que simplemente se crían a través de lenguajes digitales, ¿no? Y no de los lenguajes más, o lo que entendemos como lenguajes orgánicos. Proceso forzado de las redes sociales y todas las dinámicas que favorecen, ¿no? A estos espacios. Y nada, terminamos teniendo situaciones límites apoyadas por una coyuntura económica nefasta, un gobierno desastroso, Alberto Fernández. Eh, Obviamente con sus adversidades, eso no hay que ser tan, si bien hay que ser crítico, entender también que hubo una coyuntura internacional que la verdad que no favoreció mucho y Argentina ya venía con una crisis de la cual no logró levantarse, lo profundizó muchísimo y bueno, llegamos hasta acá, en donde fueron las elecciones. Después, obviamente, la victoria legislativa, que para mí no había sido nada trágica en ese momento. Pensé que era momentáneo y logró hacer una campaña lo suficientemente larga como para llegar a estar hablando fuera del Congreso, particularmente. Después entraremos en detalle, pero es un poco particular lo que está aconteciendo ahora, de hablar hacia afuera y no hablar dentro del Congreso. O sea que en realidad sería producto de un variado cúmulo de factores y variables que han posibilitado la, pues la victoria de Milei, que no es solamente resultado pues de alguna que otra, de algo, de una visión más simplista, sino que, como dices, o sea, fueron la coyuntura, bueno, la pandemia, que la pandemia forzó una digitalización de la vida y que de hecho esa digitalización la ayudó bastante a popularizar más a Milei, porque yo entiendo que Milei antes era más que nada como un tertuliano así, comentarista político, defensor de la escuela libertaria
austriaca en medios de televisión. Tenía alianzas con algunos sectores corporativos. Creo que he escuchado Corporación América. Em, pero este tipo de sucesos, lo que ya traía el macrismo, por ejemplo, la cuestión esta de la deuda con el FMI, eh, la, todos estos procesos de la estructura económica cayéndose, eh, y luego pues los desaciertos, fallos, si se quiere, del gobierno de Fernández, eh, más la pandemia, más la digitalización, todo eso entonces termina pues creando a este ser, que también entiendo que incluso también es hasta cierto punto un producto mediático, que eso una vez lo comentaba pues con Gabriel, que Gabriel de hecho fue el que lo mencionó, que Milei parece como un producto como de mercadeo, o sea, como un actor, pues una cosa de ese tipo, como creada para inicialmente para eso, como un tertuliano, pero terminó convirtiéndose en otra cosa. Eh, sí, a ver, es un fenómeno, como dije, es un fenómeno multicausal que se dio a veces de una forma muy... Yo no me voy a poner conspiranoico, perdón, en esta situación, pero se dieron una serie de cosas que se encaminaron, creo que se llegaron a coordinar en un momento, el tipo indicado en el momento indicado, y se dieron los tiempos y llegamos, y justo se dio en el contexto electoral, se dieron los tiempos ahí, y puedo permitir que este fenómeno esté acá, pero, a ver, fue una militancia sostenida, no es tan repentino como la gente se lo pinta. Yo entiendo que es repentino para mucha gente, pero yo esto de verdad lo vengo viendo hace muchísimos años. Café Kioto nace como un proyecto a la par de que estos fenómenos empiezan a tomar relevancia en Argentina, porque siempre hablo de esto, pero una de las grandes motivaciones que tengo cuando nace Café Kioto allá en 2019 es que yo ya traía un año de ver exponentes de youtubers, de creadores, de foristas muchas veces, incluso foristas que empezaban a hacer un traslado, un copia y pega de las narrativas trumpistas en Argentina, muchas veces sin siquiera tener algún tipo de relación eh, con la coyuntura local. Eran narrativas literalmente sacadas del contexto estadounidense, pegadas acá, que no se relacionaban con nada. Temas, por ejemplo, el tema de la presión impositiva, por ejemplo, youtubers hablando de presión impositiva, que vos decís, flaco, sé de qué laburás vos. O sea, eh, eh, cuanto mucho sos, es como que te digas, sos monotributista, si querés, y la verdad que presión impositiva no tenés, ¿viste? Pero cosas que vos decías no tienen ni pie ni cabeza, pero yo sabía que podía derivar en otra cosa, no en poner un presidente, pero sí en por ahí crear una derecha alternativa que acá en Argentina no existía, lo que se llama derecha alternativa, que son una, o sea, es un eufemismo para decir tiernamente una derecha completamente radicalizada, fascista, racista y un montón de istas y horribles, pero creo que termina siendo, creo que lo que impulsa realmente a que Javier Milei pueda llegar a ser presidente es cuando se usa el trampolín de los medios masivos, de televisión. Porque los fenómenos de redes, perdón, los fenómenos de redes, a veces es necesario dar ese salto hipermediático para llegar a tener una escala y poder anhelar esa estructura que te permita proyectarte a nivel nacional como presidente. De hecho, Javier Milei no le fuese ni siquiera suficiente su fuerza política.
la alianza que termina teniendo con Macri es por la falta de la estructura política, burocrática que necesitaba para poder proyectarse a ese lugar. Pero fue el personaje que más minutos de televisión ha tenido hasta el momento de hoy, hasta el día de hoy. No es una sorpresa Sí, le de que pasó una lo mismo que persona Trump. Trump fue súper televisado. fueron fenómenos súper televisados y se construyó en alianza con esto. Yo creo que, como te digo, un fenómeno de redes necesita un salto hipermediático a los medios masivos para poder proyectarse a esa cantidad de números. Es como que, no sé, yo lo relaciono con lo que es el algoritmo de YouTube. Uno puede compartir persona a persona. Yo durante más de un año, recuerdo, Café Kioto era ir a buscar uno por uno a las personas, llevándole, y por más amor que vos le puedas poner en todos los lugares que los compartas vos, tus amigos, lo que sea, jamás vas a ser capaz de darle el alcance que te puede llegar a dar la plataforma de la recomendación del algoritmo, porque es demasiada gente. Es Ujú. muy difícil que yo llegue a recomendar mi video a 1 millón de personas por mes como puede hacer el algoritmo. Entonces, Milei termina siendo un fenómeno sorpresivo para el que no prestó atención durante los últimos 6 años y cómo eso se construyó. Pero la realidad es que si vos tenés un tertuliano que está dando vueltas y que termina canalizando ese sentimiento de rabia, porque ni siquiera hay gente que a veces me parece, y no es por bajarle el precio a la gente que lo vota, es completamente, tiene su racionalidad, tiene su lógica, pero, y no porque yo esté diciendo que sea la canalización de un sentimiento, si se quiere decir de alguna forma u otra, porque durante mucho tiempo termina siendo el tipo, si vos tenés una sociedad frustrada, enojada, y hay un tipo que canaliza esa frustración, ese enojo, claramente vas a tener un buen resultado electoral. Porque Sí. sos vos quien está puteando y diciendo lo que querés decirle a la manga de políticos fracasados que tenés al mando y que actúan como si esto todo estuviera bien. Y una militancia desmovilizada y demás. Porque hay algo que, bueno, supongo que va a ser algo que se va a dar a medida que vayamos charlando acá, porque es algo innegable, pero de verdad, es un fenómeno muy particular en donde hay gente que lo vota por una especie de imperativo que no terminan de entender del todo porque terminan diciendo la clase política tiene que ser castigada, yo debo votar a este tipo para castigarlo, incluso si esto es en detrimento de mis intereses, cuanto menos en cuestiones propositivas, de campañas electorales, de propuestas electorales. Gente diciendo, voy a votar a este tipo, ojalá que gane, pero ojalá que no haga nada de lo que dice que va a hacer. Y esto es algo que lo escuché mucho. No fue uno, no fue dos, fue mucha gente diciendo esto. Incluso gente votándolo esperando a que no gane. Lo cual vuelve esto mucho más difícil de entender. Porque ¿en qué momento alguien vota a un político sin esperar que gane? No lo sé, no lo entiendo. Siento que es algo que tendrán que pasar los años para lograr entenderlo. Yo siempre intento, a ver, mi formación dice que mi formación política eh, me dice que esto no puede salir bien. Si esto se lleva adelante de la forma que dice que se vaya adelante, no hay forma de que salga bien. Y la realidad para mí va a ser que dentro de unos años tenemos que explicar esto y nadie va a poder explicarlo, de por qué se dio. Pero bueno, será una cuestión de esperar si sobrevivimos para poder contar el cuento, porque un hombre muerto no cuenta cuentos. Entonces, veremos por dónde lo encararemos de acá a unos años. Sí, ahí los sociólogos, filósofos, cientistas sociales ya deben estar trabajando en preparar ese relato de por qué ocurrió.
Hay una cuestión que a mí me acabo de acordar de un video en el que traíste pues a George de Bate Empanada. Y Sí, ustedes comentaban una cuestión de que si Milei no ganaba en esta ocasión, de que igual había la posibilidad de que, porque la frustración no ha desaparecido, y es lo que tú mencionabas anteriormente, hay una frustración, hay un deterioro social, eso no ha desaparecido, de hecho con el gobierno de Massa podría haber continuado, podría de repente no empeorado, ah, tampoco sabemos cómo va a desenvolverse en su totalidad el gobierno de Milei, pero puede ser que igual a futuro podría haber ganado algo todavía peor que Milei si de repente no ganaba ahora. O sea, como que si no atacas el problema de raíz, no estás realmente dándole como una solución, sino que en realidad es como un paliativo. O sea, no sé si me explico. sí, estoy buscando en este momento una declaración que hizo. Dame un cachito, porque es muy. Ahí está, ahí está. Dentro de de lo que fue el tema de la Asunción y demás, se dio la declaración de. Estoy tomando un textual, lo estoy levantando de un compañero que lo compartió hace un ratito, de Domingo Cavallo. Domingo Cavallo es el nefasto ministro de Economía de la convertibilidad de los 90. Personajes nefastos en nuestra historia y que lamentablemente ha sido reivindicado ¿cómo se llama? Por todo el movimiento liberal, aunque paradójicamente durante toda mi vida yo me crié escuchando las cosas más terribles que se te puedan llegar a ocurrir sobre este sujeto. Cuasi malas palabras, pero bueno, ha sido reivindicado. Y él lo que dice es, lo que dijo fue, y bastante cínico que es el sujeto también, tengámoslo en cuenta, Milei no es un líder, sino que es un síntoma, ¿no? De una sociedad, ahora ya saliéndome del textual, es la manifestación de algo. Justamente el síntoma de que algo acontece en una sociedad y es la forma en la cual se lo representa. Pero no necesariamente es hoy en día puede ser un líder, pero creo que es el resultado más, podemos decir, del momento de una fuerza política que ya dio un paso más allá. Macri, por lo menos en su gobierno, representaba la derecha como tal. No es que el peronismo hasta ese entonces, yo creo que el peronismo tuvo como cierto evolución, si se quiere, durante lo que fue el macrismo, coordinado con las. Perdón, tengo el retorno otra vez. No quiero ser hinchabolas, pero. Ah, no, a mí Yo se me Ahí creo va. escucha que, bien. no, creo Ok, que el ok. retorno, bueno, al fin estoy hablando, disculpen. Creo que el retorno no tienes tu término si estás utilizando alguna bocina. Bocina, ¿no? Ok. Ok, ok. Tengo el micrófono. Es que a mí se me está escuchando perfectamente. O sea, Ok, perfecto, perfecto. no veo el Bueno, ahí está retorno. bien, creo, igual. No pasa nada, perdón. Quería decir que por ahí Macri era como la representación de una derecha más blanda, si se quiere decir de alguna forma. Eh, Blanda en el sentido, no en el sentido económico, en el sentido económico lo representaba, llegó con menos cintura que Javier Milei. La realidad es que no estaba con esta especie de hambre voraz de ajuste. Si bien se hablaba de un ajuste, no era tan necesario, entre comillas, o no estaba tan justificado por la sociedad como hoy en día se justifica, de que siempre se dice a alguien, hay como un consenso de no, loco, acá se tiene que ajustar,
alguien lo va a tener que hacer. El problema es que el ajustado siempre es el otro, nunca es uno. Porque uno es un ciudadano de bien y por eso se lo vota a este tipo. Es como, van a ajustar, a mí me va a afectar, porque a mí claramente no me veo involucrado en este ajuste, porque yo no vivo de planes, no vivo a hacer no sé qué, y no se da cuenta a veces de que no es un ajuste que se ve reflejado en las tarifas, en los subsidios de transporte, y claramente a una persona lo van a afectar. Entre muchas otras cosas. O los precios y demás, veremos cómo arranca el día de mañana. Pero creo que es un paso más allá de la derecha, porque estamos entrando ya en una derecha en narrativas, como quise decir que por ahí, si bien el peronismo tuvo como esta especie de evolución un poco más progresista durante el gobierno de Macri, poniéndose a la par de ciertas discusiones, más que nada a partir del feminismo, que el feminismo fue muy institucionalizado, para mí, para mal, por el peronismo, ¿no? Creo que era un movimiento independiente que debería haber seguido así y no haberse institucionalizado, porque también cuando se hace de esta forma, en parte se pagan los platos rotos, no porque se haya hecho algo mal, sino simplemente porque caes en el fuego indiscriminado del fracaso de un gobierno, como pasó con Alberto Fernández, entre otras causas, ¿no? Es una de las tantas, creo. Pero creo que Javier Milei ya es dar un paso más allá de esa derecha, incluso en este tipo de discusiones más del orden moral, ya volvimos y como vos dijiste al principio, es una derecha que no teme en caer en los negacionismos, el habernos olvidado el nunca más, el meternos en cuestiones de índole personas que puedan negar abiertamente, y ya ha pasado a través de muchos de los representantes de la Libertad Avanza, en contra del matrimonio igualitario, meterte específicamente con minorías, la difusión de teorías de conspiración por el mismo Javier Milei, de forma indirecta, si se quiere, aunque es una discusión que podría tener que tener incluso con exponentes de la derecha en general, como teoría de conspiración como la del marxismo cultural, citada varias veces por Javier Milei, que es una teoría de conspiración antisemita, y que momentos en donde era un paso que en la Argentina no se había dado. Lo cual a mí me preocupa más, Javier Milei, como síntoma, porque entiendo que estas voces vuelven a tener una representación, no necesariamente, hoy representadas a través de Javier Milei, pero pensadas en momentos a largo plazo. Tampoco voy a caer en la de creer que hay consensos, porque la verdad que si viene un tipo, agita un avispero de 2 palazos y sale a querer indultar genocidas, no pasa de la noche a la mañana, y eso nos dice que por ahí el consenso que creíamos nosotros que teníamos incluso yo creía eso, de que había un consenso más firme en condenar los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, no era tan firme, pero parece ser que se puede capitalizar políticamente, como vienen haciendo todas estas nuevas derechas, ¿no? Es un poco utilizar esas estrategias discursivas y apelar a sectores, apelar a un electorado que no se veía representado, sino que simplemente terminaba dando su voto por decantación y no yéndolos a buscar a partir de tocar esas cosas que por una especie de acuerdo tácito democrático uno no podía ir a buscar. Porque si te digo hace un tiempo, sería un horror que un candidato salga a buscar el voto, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas de este país. Que si algo merece ser condenado una y otra vez a lo largo de la historia, y espero que así siga siendo, son las Fuerzas Armadas de este país. Y él se atrevió a ir a buscar ese voto. Lo fue a buscar. Lo consiguió. De hecho, ayer en el stream que estábamos haciendo, voló un dato de que creo que el 98% de las Fuerzas Armadas, del cuerpo de las Fuerzas Armadas, votó por la Libertad Avanza. Lo cual resulta
Increíble, bueno, se ve igual representado, por ejemplo, en la Antártida. Argentina, como tiene presencia permanente en la Antártida, cuando se hacen las votaciones hay gente que vota desde la Antártida. Y en la Antártida, la mayoría de la gente, más allá de los científicos que estén dando vuelta ahí, son milicos. Y de repente, de Antártida ganó y hacíamos el chiste, vaya, déjenlos ahí, no lo vayan a buscar nadie. Pero, eh, sí, y bueno, son creo que lugares en los cuales ahora entienden que eso se puede ver representado políticamente, y creo que es el inicio de una discusión en donde vamos a tener representantes, tal vez del centro, de la centro derecha, como fue Sergio Massa, porque la verdad que hay un montón de gente que lo quiere pintar de otra cosa, pero la realidad es que Sergio Massa es un tipo de centro derecha, la verdad que tiene sus cositas que claramente necesita eh, apelar para agarrar todo el peronismo en su amplitud, pero sabiendo que es por decantación, bueno, mientras y entonces si la discusión es por decantación, bueno, nos podemos poner lo más derecha, lo más a la derecha que se pueda, porque a fin de cuentas la gente no tiene que votar a alguno de los dos. Entonces, terminamos en esta elección, en donde terminamos eligiendo, entre comillas, entre dos representantes. Un tipo de cara de representación del peronismo de centro derecha y a Javier Milei como una derecha mucho más radicalizada y si se quiere decir un poco más bananera, como se suele decir acá, pero bueno, qué sé yo, es un término un poco peyorativo, pero va por ahí. Ya que mencionas eso, Mm, me hiciste recordar de algo. Acá en Venezuela, mm, pasa algo con eso de que de decir abiertamente que eres de derecha, por ejemplo. Era mm, durante básicamente todo el siglo XX, eso era una especie de tabú, por mm. decirlo así. Aquí en Venezuela pasó algo en 1858 al 60 y algo que se llamó la Guerra Federal. Ok, La Guerra Federal fue un conflicto civil, quizás el más violento de la Guerra de Independencia, que estaba lleno de masacres y cosas, y sobre todo fue la última, se lo llaman los historiadores, la última gran explosión de violencia popular, donde, bueno, vamos a ponértelo así, el grito de guerra de parte de las tropas federales, uno de los gritos de guerra más famosos era mueran los blancos y todo el que sepa leer y escribir. ok, Eso sembró un terror horrible en la población que a partir de ese momento todos los gobiernos que tuvo Venezuela del resto del siglo XIX eran liberales. Entonces estaba liberalismo amarillo, liberalismo azul, liberalismo rojo, liberalismo este, pero nadie era conservador. Nadie quería decir abiertamente yo soy conservador, se quedó sí, sembrado ese terror de la guerra federal. Después de eso, la caída del liberalismo, llegaron otros gobiernos, otras cosas, empezaron a aparecer este mito de la cuestión, estos partidos más por la democracia y otra cosa, o sea, aparecieron otros partidos más. Igual nadie decía abiertamente somos un partido de derecha o de extrema derecha. Todos los partidos eran democráticos, todos eran populares. El más conservador decía yo soy social cristiano. De hecho, el partido por excelencia de Venezuela de la derecha era Acción Democrática, que era el partido más populista de la historia del país. ok. La primera vez que un candidato viene y empieza a decir abiertamente yo soy de derecha, ocurrió después de la muerte de Chávez o con la transición del chavismo, en donde por primera vez empiezan a aparecer candidatos que dicen directamente yo soy de derecha, que es el caso de, bueno, la debes conocer, María Corina Machado, que ya Sí, dice abiertamente somos de derecha, somos liberales, vamos por los valores liberales, pero es la primera vez que hay esa ruptura del discurso. Antes de eso, ok, sí, básicamente Acción Democrática decía, somos un partido popular, vamos por la democracia, por los valores sociales, pero era un partido de derecha. Por mucho que el discurso fuera popular, su accionar era un partido de derecha. Yo me imagino que pasa algo parecido en Argentina. O sea, por primera vez, alguien dice abiertamente, yo soy de esto que está más allá de lo que tú conoces como de derecha. Y el problema está en cuando, como dices tú, esos discursos empiezan a tener un peso importante, o sea, empiezan a dominar el universo del discurso. sí, si querés, a ver, voy a intentar hacer un orden más o menos ya que lo hiciste, la recapitulación me parece muy pertinente. Javier Milei tiene una narrativa, una construcción histórica muy particular, pero por sobre todas las cosas, no sé si errada, pero sí comunicada con un cinismo particular, que es lo siguiente. Milei
normalmente la narrativa que se solía tener, todos los partidos en general que gobernaban este país, era el consenso democrático de decir, de alguna forma u otra, el nunca más, el decir que acá todas las diferencias que se tengan se van a resolver en las urnas. Con todo eso lo que significa como anarquista, esto que estoy diciendo, ustedes entenderán por dónde viene, pero entender que esas diferencias se decidían por las urnas y la construcción de la democracia de este país, paradójicamente, hoy cumple ya a 40 años de ese momento, del 83, entendiendo que detrás de esa historia había había un sector político que se había representado a través de las Fuerzas Armadas, y cuando las cosas no se podían decidir por las Fuerzas Armadas, o no se podían decidir por la democracia, perdón, cuando no podían verse representados esos intereses a través de las urnas, eran las Fuerzas Armadas quienes tomaban la dirección del país. El gran elector, como lo dicen. Exactamente. Entonces, Argentina, más o menos cuando se empieza a constituir lo que es el Estado-Nación, que más o menos tiene continuidad hasta el día de hoy, terminadas las guerras civiles y todos los quilombos, se construye a partir de lo que es el PAN, que es el Partido Autonomista Nacional. De ahí salen figuras como que son los conservadores librecambistas, autoproclamados liberales, pero son conservadores librecambistas, ¿no? Liberales por lo económico, la verdad, porque eran librecambistas nada más, pero el resto eran personas, eran sujetos conservadores, que son quienes, quienes se encargan de construir el Estado como tal. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el contexto? Un país que al principio estamos hablando de segunda mitad del siglo XIX, un país muy densamente en densidad baja, poblada, el país recibe grandes oleadas migratorias, inmigración europea mayoritariamente pobre, proveniente de países obreros de España, obreros de Italia, y que abundaba mucho en Italia y España en esa época, entre la clase trabajadora, ideas socialistas, mayoritariamente en ese momento anarquistas. El problema del PAN es que el PAN se sostiene a punta de rifle y fraude electoral. Tenemos algunas de las grandes masacres obreras que acontecen durante... No hay que restarle tiempo después ahora lo vamos a ir, pero hay un gran movimiento obrero que presiona mucho esto. Y por tira y aflojes políticos, el tema era nunca llamar a elecciones legítimas porque sabían que no iban a ganar. Porque la realidad de ese país era un país que es aquella Argentina potencia de la que habla Javier, que históricamente, cualquier historiador sabe que eso es mentira. Argentina nunca fue una potencia económica, tuvo un modelo económico agroexportador que durante algunos años funcionó como modelo, pero no como modelo distributivo. Seguimos hablando de gente que vivía en palacetes franceses en Retiro, que es un barrio acá de la ciudad de Buenos Aires, mientras que el resto de la población vivía en la más profunda miseria y desigualdad, acumulada en los conventillos, hacinada en los conventillos de La Boca, en donde vivían 5 familias adentro de una habitación. Esa era la Argentina potencia de la que hablaba esta gente. Un lugar donde no había oportunidades, no había absolutamente nada. Era trabajar, no sé, 16 horas por día, por monedas, para vivir como la mierda, mientras que había gente que se llenaba los bolsillos a base de explotar a esos obreros, y cuando los obreros se organizaban los cagaban a tiros. Esa era la Argentina potencia. Imagínense qué tan potencia era que cuando se lleva adelante una ley que se llama Ley Sáenz Peña, que es la que se encarga de establecer el voto, básicamente construir unas elecciones limpias, ¿no? Con el voto secreto, porque en ese momento es muy loco, venía el patrón
que tenía 500 obreros trabajando para él y él votaba por los 500 obreros. El patrón. No era que venía el obrero y votaba en secreto. Esto establece, bueno, el voto secreto. Y fueron las primeras elecciones sin mujeres, claramente. Por las dudas hay que hacer esa aclaración. En donde, bueno, podemos decir, se lleva adelante este sufragio. Primeras elecciones que se presenta limpiamente el Partido Autonomista Nacional, pierde. Obviamente, esto iba a pasar. Y esto se da con el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Es el primer grandes asesinos y enemigos del anarquismo, si los hay. Yo no entiendo gente que reivindica voluntariamente este tipo, responsable de muchas de las masacres obreras más grandes de la historia, no de las más grandes, sino las más grandes de la historia de este país. Hipólito Yrigoyen es el primer presidente elegido por el voto popular y esto paradójicamente se cumplen 100 años de ese primer, más o menos, ¿no? Tiene un poco más, pero históricamente tenemos si queremos tener esta narrativa de que más o menos se cumple un siglo desde ese momento. Y acá había una narrativa que decía que, más allá de que el consenso era que el modelo agroexportador fracasó porque no pudo sostenerse y se vivía en la mierda, Milei vuelve a meter el dedo en la llaga y dice, no, ese es el modelo al cual nosotros tenemos que apuntar. El modelo de la desigualdad, donde los ricos pueden hacer plata tranquilos y que los pobres laburen porque no queda otra. Y ya está. Sí, es un mito de un pasado glorioso. El mito de un pasado glorioso que nunca existió, que todos los historiadores lo saben, que te lo cuentan en la escuela, porque no es que una historia secreta, no, esto lo estudias en la escuela, no, ese modelo agroexportador funcionó, pero funcionó como modelo económico, pero vivían 4 bien y el 200 mal, ¿entendés? Aquí hay un mito parecido con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en la década del 50, donde te dicen incluso que no, que el bolívar valía más que el dólar, algo que nunca pasó. Y bueno, sí. En Venezuela todo el mundo está obsesionado con el valor del bolívar respecto al dólar. Sí, bueno, acá también. Y bueno, también está la cuestión de que había mucha riqueza, producción, porque Pérez Jiménez, dictador clásico del siglo pasado, se caracterizó por construir muchas grandes construcciones, urbanizaciones y grandes instalaciones, ¿no? Pero en la práctica concreta lo que pasaba, sí, aparte era que tú pasabas por la avenida principal y todo eso veía color de rosas, caminabas 2 cuadras y era, por supuesto, el gran rancherío de toda la vida. Sí. Pero esa parte no te la cuenta nadie, igual que las terribles estadísticas de salud de la época. Sí, un poco lo que ocurría con el resto de América Latina. Me recuerda también al caso cubano, con la dictadura de Batista, al caso de Nicaragua, antes de la llegada de los sandinistas. O sea, es un modelo exportador, aunque en el caso de Panamá es diferente porque casi siempre o buena parte hemos dependido del sector terciario, que es más bien como servicios portuarios, financieros, bancarios. Por eso terminamos convertidos en un paraíso fiscal. Sí, o sea, acá lo que quería decir es rápidamente que la construcción histórica que se suele hacer normalmente es el consenso medio que había hasta este momento era el gobierno del PAN se sostenía solamente por fraude porque era horrible. Y había una construcción del antiperonismo, ¿no? Un poco negados tras la llegada de Perón y luego durante lo que fueron las seguidillas de golpes de Estado y democracia y elecciones semidemocráticas con partidos mayoritarios proscriptos, era que básicamente estábamos condenados hace 70 años de peronismo, ¿no? Es una lectura pedorrísima, porque como querés acordar, sí, boludo, gobierna Perón un mandato y medio y lo sacan y viene después dictadura, llama elecciones, dictadura otra vez, llama elecciones sin el peronismo en ningún lado, después dije dictadura de nuevo,
llaman elecciones, gobierna, vuelve Perón, dictadura otra vez, gana el radicalismo, gana el peronismo, pero en forma de Menem, con consenso de Washington, y es como esta idea de que el peronismo lleva 70 años ininterrumpidos de gobierno. Pero Milei fue más allá. Milei directamente dice que tenemos 100 años de decadencia. ¿Qué quiere decir los 100 años? Básicamente desde que el pueblo elige sus mandatarios a través de las elecciones. Esa es la decadencia que habla Milei. Desde que no gobierne el PAN, este país se fue a la mierda. Cuando no se sabe bien de todas estas cosas, puede parecer una mención inocente, una mención a un pasado glorioso que hemos perdido. Pero el que lo conoce significa mucho más que eso, porque para mí significa eso. Tu problema es que la masa elija por sus propios, a sus propios... ¡Epa! Se cortó. We are currently experiencing technical difficulties. Please stand by. Que la construcción de esta narrativa termina siendo esa, de que el problema está en que el pueblo elija libremente a su representante. Dentro de todas las limitaciones de la democracia representativa y todo lo que eso conlleva, bla, bla, lo sabemos. Pero ese es el problema. Entonces, cuanto menos a mí me parece un poco, perdón, soy suspicaz, pero eso es una característica antidemocrática muy fuerte, y más que nada cuando la segunda persona que tenés al mando en esa situación es Victoria Villarruel, que es básicamente defensora de genocidas y que nos remite a uno de los momentos, que es una persona que niega uno de los momentos más oscuros de la historia argentina. Entonces, cuanto menos puedo sospechar por la integridad de esta democracia en este país. Sí, hay cierto, ¿cómo se llama? Cierto aire que te suena así, que la población deja que los más beneficiados, no, más beneficiados no es la palabra, la cabeza de la meritocracia sea la que tome las decisiones porque es la que más le conviene a todos. Es más o menos la idea que quieren justificar detrás. Sí, esa forma de pensar también anda muy por aquí. Es que a ver, está un poco esta idea de que, bueno, el pueblo no está capacitado para elegir sus propios electores porque incluso pasó algo que fue la verdad que fue horrible, las cosas que leí durante esas semanas. Cuando se dan los primeros resultados, donde Milei saca el 30% de los votos en las primarias, obviamente era una victoria porque era, además de ser el candidato individual más votado, nadie esperaba que sacara 30%, entonces andaban muy envalentonados sus votantes, lo cual era entendible. ¿Qué pasa? Después llegan las generales, en donde Milei se queda con su 30%, no suma más, y Sergio Massa gana las generales, sacando un 36%. Entonces, toda esa banda de gente envalentonada se termina transformando, todo ese triunfalismo es directamente, inversamente proporcional a lo que era odio y un montón de cosas. Y empezó este tema de que la gente no sabe votar. Es más, hasta Milei publicó un meme en su Instagram que era, si no recuerdo mal, era como votar a Milei o votar vivir en libertad o elegir vivir bien o cagar en un balde. Que cagar en un balde, está la Morfeo de Matrix con las dos pastillas y tenías que elegir alguna de las dos. Cagar en un balde es algo que, un balde, ¿saben? No sé si nos referimos a un balde, hablan de baldes, una cubeta. Uh-huh. Es algo que se suele utilizar mucho desde estos sectores clasistas que dan asco. Es que lo que es el área metropolitana argentina tiene un problema de distribución demográfica muy grande. Que es,
que 1/3 de la población de este país vive en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. La ciudad de Buenos Aires no vive mucha gente, aunque parezca. Viven en realidad 3 millones de personas, poquito menos. Pero en el área metropolitana, que es todo aquel que llega a la ciudad de Buenos Aires y es expulsado, o que vive en la ciudad de Buenos Aires y es expulsado, porque es una ciudad que no crece hace 50 años de población, toda esa gente empieza a acumularse en el área metropolitana. ¿Cuál es el problema? Eso crece sin planificación urbana, por lo tanto crece de forma media como espontáneamente, pero espontánea en un muy mal sentido, porque muchas veces terminan siendo personas que caen en lugares que no están integrados a lo que es la urbanización, por lo tanto son terrenos que no están listos ni con electricidad, ni con agua, ni con cloacas, entonces terminan siendo lugares muy en la periferia en donde, por ejemplo, faltan instalaciones de cloacas. Sí, eso es lo que llaman en urbanismo y arquitectura, le llaman a esos cinturones de miseria que se forman alrededor de los núcleos urbanos. Exactamente, ponele que podemos llamarlo de esa forma. Entonces, históricamente, el conurbano bonaerense, digamos, el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, Recording has stopped. Tuvo como muchos barrios, que de hecho hay un partido que se llama La Matanza, suena raro, lo sé, se llama La Matanza, que viven 2 millones de personas, casi tanto como la ciudad de Buenos Aires, y es un partido, es como un departamento dentro del conurbano bonaerense. Recording is on. Y suelen sacar muy buenos resultados electorales el peronismo. Entonces está este odio de estos sectores, es decir, votan mal, quieren cagar en un balde y seguir extendiendo su miseria y no entienden lo que es bueno para ellos. Y está esta narrativa de, bueno, votan mal y tienen que estar dirigidos por los ciudadanos de bien, y bueno, toda esta mierda de querer justificar que la gente no sabe votar. Entonces, ya directamente, eso es por ahí lo que más me preocupa, para redondear, lo que más me preocupa de Milei, de esa narrativa que se construye, de que la gente no sabe votar, entonces tienen que votar como votamos los ciudadanos de bien. De hecho, él no le habla al pueblo, él habla a los argentinos de bien. Así, como te lo digo. Ganó las elecciones y dijo argentinos de bien, no todos los argentinos. No es el pueblo. Le habla a los argentinos de bien. A sus votantes. A sus votantes o a la idea de su votante, ¿no? Igual, es sí, como eso. decir, Sí, vamos a votar en clase, detrimento. por decirlo así. Sí, o sea, es establecer de que esto es un conflicto no entre todo el pueblo argentino, sino que hay un sector para el cual no vamos a gobernar y vamos a respetar, porque es parte de esa construcción que se hace, por ejemplo, de cara a lo que ellos ya fantasean, porque yo creo que es una fantasía lo que quieren hacer, porque realmente lo quieren concretar, que es hacer un ajuste brutal de 15 puntos, que va a ser... No quiero ser fatalista, pero no hay forma de que eso se pueda hacer en paz. Eso va a significar movilizaciones gigantescas. Y teniendo la dirección que tienen, por eso digo que es algo que constantemente están fantaseando, que es la idea de una represión brutal. Y probablemente muera gente en esa situación. El problema es que se tiene que justificar esa represión. Es aquella persona quien no aceptó las reglas del juego, está rompiendo las reglas del juego en detrimento del ciudadano, el argentino de bien, que sigue estando en este imaginario. Por eso Milei termina siendo un poco una ametralladora de consignas. Yo tiro miles, porque ha tirado miles de consignas a lo largo de su campaña, y cada quien agarra la que le parece. Por ejemplo, no te preocupes, yo voy a ajustar. Voy a hacer un ajuste fiscal. Pero ese ajuste lo va a pagar la clase política. Lo va a pagar la casta. Y vos decís, buenísimo, listo, hacelo mierda, nosotros seguimos acá. Pero si yo de repente tengo que hacer una quita de subsidios que va a derivar en un aumento de tarifas,
sabiendo que siempre esos precios se terminan trasladando al consumidor, una quita de subsidios en el transporte, por ejemplo, una reducción en el gasto público de la inversión que va dirigida a educación o a salud pública. Eso no es parte, ese ajuste, ¿quién lo está pagando? ¿Lo está pagando la clase política o lo está pagando la gente? Entonces, La gente. el problema está en que siempre se cree que, y voy a hacer una expresión muy local acá, cuando se terminan usando la palabra negro de mierda, que es una expresión súper clasista, como no necesito ni explicarla. El negro víctima de ese ajuste siempre es otro. Porque yo siempre estoy dentro de estos argentinos de bien, a los cuales no me va a ver afectado. Lo cual también me pone en una situación muy contradictoria, que es, tarde o temprano se van a dar cuenta de que ellos son víctimas de ese ajuste. Porque cuando no llegues a darle de comer a tus hijos, porque no te alcanza el precio, porque se habla de ajuste, pero nadie habla ni de paritarias, ni de cuestiones ligadas al salario, eso no, ni se habló. Ni se habló. Entonces, si vamos a tener una carecida, se está especulando mucho de lo que van a ser los precios mañana. Porque se habla que se van a liberar los precios. Entonces, Argentina, a precio, lo que se suele decir es que a precio de dólar es muy barato. Pero si la gente gana miserias, ¿cómo la gente va a comprar esas cosas? Entonces, Aquí también pasó eso en su momento de, oye, ¿cuánto vale eso? Ah, no, eso vale $5. Claro, 5, te suena barato. No, no lo es. ¿Cuánto crees tú que ganas? ¿Cuál es tu relación de tu poder adquisitivo respecto al costo de las cosas? No es que los precios se liberan. Sí, ok, se liberan los precios. El problema es que en una sociedad basada en el mercado, en donde tú eres una mercancía, todos los precios suben, pero el tuyo baja. Tu mercancía trabajo baja. Entonces, Y bueno, sí, ok. no, continúa, perdón. No, iba a comentar eso de que, ok, sí, vamos a seguir su retórica. Hay una liberación de los precios. El tuyo baja. Entonces, te puede sonar muy barato que algo vale 15, 10, $20, pero tu precio para poder intercambiar una parte de ti en este mercado de alienación, de intercambio de trabajo, es tan bajo que no vas a poder lograrlo. Sí. sí, perdón, continúa. Sí. No, es solamente comentando también en tema de las políticas que quiere implementar este señor y las consecuencias que eso puede traer, porque esa era una línea temática que de hecho teníamos. O sea, yo puedo pensar, por ejemplo, en la dolarización, la propuesta de dolarización que tiene Milei. Y bueno, Panamá, que se dice que es un caso exitoso, entre comillas, de esa aplicación de la dolarización, pues no lo es tanto. Vamos a decir, en términos estrictos puede evitar cosas como, por ejemplo, la inflación o la devaluación de la moneda, porque no tenemos una moneda propia. Pero esos beneficios, también entre comillas beneficios o entre comillas ventajas, les son, vamos a decir, son beneficios para un sector de la sociedad, no para toda la sociedad. Porque en términos prácticos, para el resto de la sociedad, es básicamente una distorsión, por ejemplo, uno de los efectos, porque hay varios, una distorsión de los precios internos, de los bienes de consumo. Entonces, eso provoca que para la gran mayoría de la población, esos bienes de consumo se tornen mucho más caros y en muchos casos inaccesibles, y eso luego genera una serie de problemas estructurales como desigualdad, etc. Entonces, por ejemplo, aquí en Panamá, los medicamentos son muy caros. Tú vas a una farmacia, particularmente farmacias que tienen grandes cadenas, que son grandes, son bastante caros. Bueno, eso puede variar dependiendo. Hay algunas que las venden más baratos. Pero si tú, por ejemplo, saltas a Colombia, los precios cambian. Y entonces allá es más barato muchos medicamentos que aquí son caros. Son una cosa que te puede estar costando $40, te cuesta la mitad en Colombia. Por ejemplo, aquí en Panamá. Y eso solamente pensando, por ejemplo, para el caso de
de los medicamentos, porque bueno, hay otras cuestiones más, los alimentos, etcétera. Nosotros, por ejemplo, hacemos cosas tan absurdas como tener tratados de libre comercio con Estados Unidos para traer, qué sé yo, papas, cebollas, porque vamos a decir, entre comillas, no se produce lo suficiente en territorio panameño. Y eso también infla los precios de productos de ese tipo. Pero es que además, si tú generas esa serie de problemas estructurales, lo que vas a terminar es recurriendo a que el Estado tenga que eh, crear subsidios. Y eso es precisamente de lo que se quiere liberar una sociedad como la que dice Milei, ¿no? Porque el subsidio es socialismo. Y aparte, bueno, en el caso de Argentina no se aplica porque Argentina sí tiene industria. Pero, por ejemplo, países como Panamá que no son industrializados se terminan convirtiendo, por ejemplo, en el caso de Panamá, en una nación básicamente dependiente del sector terciario, que es todo lo que tiene que ver con lo que había mencionado antes, servicios, etcétera. Pero otros lugares, como por ejemplo Ecuador, se convierten en exportadores de materia prima. Particularmente, por ejemplo, temas minerales, que Ecuador también se dolarizó. Entonces, es como que no sé, o sea, lo que ofrece Milei ya está demostradamente, hay evidencia de que eso no tiene eso tiene efectivamente consecuencias negativas, y sin embargo hay mucha gente que votó eso, y es lo que también dices tú, Juan Felipe, que eso va a tener consecuencias, por ejemplo, porque va a haber manifestaciones, eventualmente la gente se va a dar cuenta, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en estas otras naciones, y va a haber una respuesta violenta de parte del Estado, tomando en cuenta además lo que él mencionaba hace poco, el dato de que las Fuerzas Armadas, la gran mayoría de ellos votó por Milei, o sea que tienen el respaldo del ejército para cometer atrocidades. Entonces, realmente ahí viene la línea temática, ¿no? ¿Qué podemos esperar de un gobierno de Milei con ese tipo de políticas? A ver, es muy... yo vuelvo a decir lo mismo. Yo siento que hay una superficialidad que yo creo que... ¿Cómo le puedo explicar de esta forma? Argentina tiene el recuerdo, me gustaría decir reciente, pero no tan fresco, porque volver a permitir que esto vuelva nos quiere decir que por ahí en la memoria no estaba tan fresco, por ahí bueno, la mayoría el ciudadano promedio de Argentina tiene 33 años, me parece, 34 años, que paradójicamente es gente que se crió en su infancia o preadolescencia o adolescencia en la crisis del 2001. 2001 marcó un hito en muchos sentidos. Tanto como podemos decir, el resultado de las políticas neoliberales profundas, como también un hito de resistencia. Pero también un recuerdo de represión jodido, muertos en las calles. Y yo creo que hay como cierto, si bien como esta cosa de que quedó en las elecciones, no hay que votar al peronismo porque peronismo malo, incluso votando a este tipo que dice que va a hacer cosas feas, hay una forma, más que nada, yo creo que, y por eso hay el voto joven, que es algo de la línea temática que tarde o temprano vamos a terminar tratando, de entender que la política depende meramente de la buena voluntad de los políticos hacer política. Que no hay nada terrible detrás de el aceptar una reforma, aceptar un ajuste y el no salir a luchar. Como si fuera, ¿qué es lo peor que tenés que hacer? Salir a trabajar, cuanto menos. Y ya está. Total, para una persona que trabaja, no es nada trágico, ¿no? Y hay una forma muy infantil de ver lo que significa esa lucha.
Y no simplemente el hecho de que por ahí no tenés plata para comprar comida para tus hijos y que no hay forma de que la compres. Y eso significa ir a luchar, y eso significa salir a la calle y que del otro lado te espere la policía. Hablar del ejército en la calle para mí es un montón. Yo quiero creer que eso no va a pasar. Me gustaría creer que eso no va a pasar. Esa va a ser la última línea que se va a cruzar y ya este país se fue al caño. Se sale el ejército a la calle. Pero saber que la policía va a estar ahí lista para cagarte a tiros es algo que por ahí la gente no dimensiona, que eso por ahí puede llegar a pasar de una forma tan concreta. Pero indudablemente si esto se lleva adelante, eso va a ocurrir y creo que va a ser un proceso progresivo de que mucha gente va a decir, pará, el ajuste también me toca a mí. Y cuando no puedas llegar a comprar la comida en casa, vas a salir y te vas a transformar en esas personas que durante mucho tiempo sirvió para justificar para que vos justifiques que caguen a tiros a esas personas. Entonces, creo que en parte son procesos que no están pensados a largo plazo, por más que Milei diga que esto es un proceso de 35 años, que dice que en 30 años vamos a ser como Alemania, no sabemos si es un buen augurio o una amenaza. A mí me suena amenaza. ¿Cuál Alemania? ¿Cuál Alemania? ¿Entendés? Él nunca lo especificó. Pudiste haber dicho, no sé, Suecia, ¿entendés? Más fácil. Aunque son medio sospechosos los suecos, pero no importa. Indudablemente va a significar represión, indudablemente va a significar lucha en la calle. Esperemos a ver cuánto tiempo tarda en que toda esa gente, esa masa, salga a la calle, indistintamente de banderas políticas, y se gesta algo similar a lo que pasó en 2001, en donde el pueblo tomó conciencia, un proceso de politización fuertísimo, de organización al pie de la calle, horizontal, que barrios estén organizados a través de asambleas, que sirva para recuperar fábricas, crear cooperativas, puestos de laburo por la misma gente, y son esas cosas que a mí me gustan. No es que me guste la crisis, ¿no? Pero entender que un proceso de politización y que la gente lo politice en ese sentido, y que terminó en que el pueblo se organizó y sacó a piedrazos un presidente. Y eso está bueno. Pero siento que tarde o temprano va a pasar y veremos cuánto tarda en que eso acontezca. Pero no veo una situación en donde la gente simplemente diga, bueno, ya está, ajustaron, ¿qué se le va a hacer? Es cuanto menos, por lo menos para mí, desalentador. Entiendo que hay mucha gente que por ahí está ilusionada, pero que lo votó, porque genuinamente el 56% del electorado lo votó y cree que más o menos vaya a hacer las cosas bien. El tema es que yo, viendo lo que está haciendo, no necesito saber cómo va a resultar. Sé que no es bueno y punto. Bueno, y sí, en el caso de que se convierta en un Macri 2.0, sí, igual también sería una decepción. Porque sería aplicar el mismo modelo macrista. Aunque no tendría las mismas consecuencias como el ejemplo del 2001, el gobierno de 2001. Sin embargo, terminaría siendo una decepción y todas esas promesas terminarían quedando como promesas vacías. Que esa es también otra posibilidad. Para no ver también un futuro de repente ¿cómo diría? Tan conflictivo, no. Tan interesante, ¿no? Tiempos interesantes. A ver, a esta altura, con todas las idas y venidas prepositivas que ha tenido Javier Milei, la verdad que tengo un helicóptero parado acá arriba, que está haciendo un ruido estrepitoso. No sé si es Milei pasando, puede ser. No, fuera de joda, puede ser, porque acá está prohibido los helicópteros más que el del presidente, el de la policía, que la policía nunca está, y los servicios de ambulancia. Así que puede ser que Milei esté sobrevolando este lugar.
Ya creo que con todas las idas y vueltas prepositivas, incluso lo que estamos hablando sobre el plan de dolarización, a ver, vamos a ser claros. La razón más importante por la cual gana Milei, nosotros le vamos a poner un montón de ribetes porque somos personas sobreideologizadas, con claras tendencias hacia la izquierda, y esto ya lo sabemos, más o menos entendemos por ahí o analizamos la dimensión de lo que está aconteciendo de una forma un poco más amplia. Pero la realidad es que la principal razón por la cual Milei fue votado es por la inflación. Simple y llanamente. Todo lo otro son ribetes ideológicos justificando o razones por las cuales se justifica teóricamente el ajuste. El tema de la inflación es jodido y hace ya unos años que viene siendo bastante complicado. Ya desde el macrismo igual. Es algo que venimos arrastrando de hace unos cuantos años. Milei es quien propone el plan de dolarización. La gente asume que como se ahorra en dólares o el precio del dólar es estable, porque Argentina tiene este problema de que es una economía bimonetaria de forma no oficial, hay una obsesión con el tema dólares, lo cual condiciona mucho el tema cambiario. Entonces, en el imaginario, Milei es quien termina con la inflación. El tema que desde el principio que se plantea, el tema del plan de dolarización, quien sabía qué implicaba eso, sabía también que era inviable. Que no era una propuesta seria, sino que era simplemente la declaración de otro populista de derecha tirando una propuesta al aire. Dicho y hecho, el plan de dolarización resultó inviable. Dejó de estar en el plan real de Milei. Más que nada cuando llama a Toto Caputo, que es uno de los ministros de Macri, del macrismo, que se encargó también en ese momento de Hacienda, Finanzas, cosas así de esa mierda. El responsable también de la toma de deuda del FMI, del modelo del último préstamo, que nos está cagando la existencia hasta el día de hoy. Ya directamente hablamos de que, bueno, esto claramente no va a pasar, pero queda en el imaginario, queda dentro de esa ametralladora de propuestas o de consignas que la gente agarra para ir a votarlo. Porque no hay como un plan real de lo que va a hacer. Hay un montón de propuestas al aire y que a conveniencia se abrazan o se descartan. Sin más. Hay gente que por más que Milei ya no haya hablado de la dolarización, fue a votarlo porque Milei iba a terminar con la inflación. ¿Cómo? Con la dolarización, pero ya no se va a proponer, no importa, se lo voto igual. Pero la cuestión allí es, y eso que mencionas ahorita, es que al final entonces vamos a decir, la ruta de Milei está entonces marcada por la sombra de Macri.